Dice en el primer libro de Samuel, capítulo 22 y verso 2, todo el que estaba en apuros, todo el que estaba endeudado, todo el que estaba descontento se unió a él, y él vino a ser jefe sobre ellos, y había con él unos 400 hombres. David estaba pasando uno de los momentos más difíciles de su vida. El rey Saúl había tramado algo en contra de David, le tenía envidia, quería matarlo. Un poquito antes, en el primer libro de Samuel, capítulo 19, versos de 9 a 10, nos dice esto: y vino un espíritu malo de parte del Señor sobre Saúl, y estaba él sentado en su casa, con su lanza en la mano, mientras David tocaba el arpa. Y trató Saúl de clavar a David en la pared con la lanza, pero éste se escurrió de la presencia de Saúl y la lanzó. Se clavó en la pared, David huyó y escapó aquella noche. El espíritu del Señor se había apartado de Saúl por la desobediencia que él tuvo hacia el Señor. David apareció en la escena, mató al gigante, llegó a ser yerno del rey, tuvo grandes victorias, agradó a todos menos a uno. Y esto lo vemos en el primer libro de Samuel, capítulo 18, versos del 6 al 8, que dice: cuando el ejército de Israel regresaba triunfante después que David mató al filisteo, mujeres de todas las ciudades de Israel salieron para recibir al rey Saúl. Cantaron y danzaron de alegría con panderetas y címbalos. Este era su canto. Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10,000. Esto hizo que Saúl se enojara mucho. ¿Qué es esto?, dijo. Le dan crédito a David por 10,000 y a mí solo por 1000. Solo falta que lo hagan rey. David tuvo que huir al aviso del príncipe Jonatán. Primer libro de Samuel, capítulo 19, versos 1 y 2. Saúl les dijo a sus siervos y a su hijo Jonatán que asesinaran a David, pero Jonatán, debido a su profundo cariño por David, le contó acerca de los planes de su padre. Mañana por la mañana, lo previno, deberás encontrar un lugar donde esconderte en el campo. Y ahora se refugia en lo que se conoce como la cueva de Adulam. Y fue el refugio de David, situada en las colinas de Judá, y allí el rey meditaba pensando en todo lo que le había ocurrido después de haber sido ungido como rey. Y quizás se convirtió en el líder de una formidable fuerza de hombres reunidos por circunstancias adversas. 400 hombres, dice la Escritura, que le siguieron. Ahora veamos quiénes eran esos hombres. Eran personas que llegaron a buscar refugio y la cueva se convirtió en una fortaleza. Llegaron amargados, endeudados, no tenían futuro ni esperanza, igual que David se encontraba, sin futuro y sin esperanza. Amargados, o sea, infelices, frustrados, no habían conseguido ni metas ni objetivos, la vida era una losa para ellos. Endeudados, no solo por deudas económicas, sino por todo tipo de problemas, todo tipo de deudas, huyendo de los acreedores que les reclamaban cárcel o quizás algo peor. Dice que también sin esperanza, con el corazón roto, tristes, abatidos y sin nada que perder. Y decidieron seguir a David y hacerlo su capitán y su jefe. En aquella época tomar esta decisión implicaba conocer, obedecer, seguir, imitar y servir. Quizás no fue en una cueva donde tuviste tu encuentro con el Señor. Quizás fue en la cama de un hospital y te sentías desesperanzado o entre lágrimas por las deudas, o quizás perseguido por otras personas, o quizás como yo en la cueva profunda de las drogas. Pero ese encuentro cambió nuestras vidas y nos dio un valor que nunca podíamos haber tenido. Dice la Escritura en el Evangelio de Juan capítulo 1 y verso 12: pero a todos los que creyeron en él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Mi identidad como hijo de Dios se basa en mi relación con él.
en la cual se fortalecen los lazos de la unión que nos identifica como sus hijos, que es Cristo. Conocer nuestra identidad tiene que ver con el hecho de saber quiénes somos. Ser hijos de Dios nos define con relación a nuestro Padre Celestial. Tu identidad se relaciona en la manera en que te proyectas ante el mundo como un verdadero hijo de Dios. Y esto puede resultar ser un reto, sobre todo porque vivimos en un mundo donde las apariencias tienen más valor que cualquier otra cosa. Por lo cual debemos tener claro quiénes somos y cuál es nuestro propósito en este mundo. Y el Espíritu Santo irá cambiando no solo actitudes, sino deseos, fortaleciéndonos para llegar a ser discípulos de Cristo. Fíjate lo que dice Gálatas 5, 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Uno de los principales propósitos del Espíritu Santo al entrar en la vida de un cristiano es el de cambiar esa vida. Es la obra del Espíritu Santo interno en nuestro corazón para conformarnos a la imagen de Cristo, haciéndonos cada día más parecidos a Él. Y uno de los principales propósitos de la vida cristiana al permitir que progresivamente el Espíritu Santo produzca más y más de su fruto en nuestras vidas consiste en que nuestros corazones y deseos pecaminosos vayan cambiando por frutos dignos de justicia. Dios desea que nuestras vidas muestren el fruto del Espíritu y con la ayuda del Espíritu Santo. Esto es posible. Ahora, ¿cuáles eran las características de estos hombres? Dice la Escritura que eran obedientes, que vivían bajo la autoridad del rey, eran diestros en la batalla, estaban preparados. Tenían rostros como leones y eran ligeros como gacelas sobre las montañas. Esto manifiesta que sus cuerpos, sus mentes y sus corazones estaban listos para la batalla. Estaban muy agradecidos al rey y estaban dispuestos a poner su vida en juego si el caso lo requiriese. Traían escudos y lanzas listos para la guerra, eran esforzados, eran ilustres, es decir, distinguidos, insignes, de buen ejemplo. Eran entendidos en los tiempos, dispuestos y diligentes, prontos para la guerra, sin doblez de corazón. Estaban dispuestos para guerrear a la voz de su capitán. Y esto me hace pensar en Pedro o en mí mismo, pensar en estos hombres que llegaron a David huyendo y con miedo, y la cercanía del rey les transformó. El tiempo en la cueva, en la oscuridad, le transformó y supieron utilizar su pasado y el Espíritu Santo les capacitó para tener esas herramientas extra para lo que venía en el futuro. Y como en el caso de Pedro, el fracaso no tiene por qué ser el fin de todo. Esto es algo que sin duda alguna se cumplió en el caso de Pedro. El Señor le restauró y fortaleció para que pudiera emprender una importante misión, un importante ministerio en el futuro. Y aquel que llegó a seguir a Jesús de lejos y negarle, pocos días después se va a presentar ante los principales en Jerusalén y les va a decir, a pesar de las amenazas, afirmamos porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Hechos 4:20. Estos valientes ahora están dispuestos para guerrear. Eran de corazón perfecto, no tenían miedo, aceptaban los desafíos, se paraban frente a los gigantes y los vencían. Estaban comprometidos con el rey escogido por Dios antes que en sus propios intereses, y estos hombres lograron destacarse en medio del pueblo por su valentía. David se había criado en Belén, y es muy posible que en tiempo de la siega y teniendo sed, estuviese recordando las veces que jugando con los muchachos se arrimó a aquel pozo para refrescarse. Sin duda, esto en la cueva era gratificante. Y ahora estaba fuera,
Su querida ciudad estaba tomada por los enemigos filisteos y dice la Escritura que tenía sed. El segundo libro de Samuel, capítulo 23, versos del 13 al 17, dice que descendieron 3 de los 30 jefes y fueron a David en la cueva de Adulán al tiempo de la cosecha, mientras la tropa de los filisteos acampaba en el valle de Refaín. David estaba entonces en la fortaleza, mientras la guarnición de los filisteos estaba en Belén. David sintió un gran deseo y dijo: ¿Quién me diera de beber agua del pozo de Belén que está junto a la puerta? Entonces los 3 valientes se abrieron paso por el campamento de los filisteos y sacando agua del pozo de Belén que estaba junto a la puerta, se la llevaron y la trajeron a David, pero él no quiso beberla, sino que la derramó para el Señor. Y dijo: lejos esté de mí, oh Señor, que yo haga esto. Beberé la sangre de los hombres que fueron con riesgo de sus vidas. Por eso no quiso beberla. Y estas cosas hicieron los 3 valientes. ¡Wow! Estas personas estaban lo suficientemente cerca del rey para escuchar sus deseos, sus murmullos a voz baja. Y aunque el rey estuviera tan abatido como ellos, querían un cambio, querían agradar al rey, querían ayudar. Y dijo: ¿quién me diera de beber del agua del pozo de Belén que está junto a la puerta? Y aquellos 3 valientes fueron irrumpiendo en la guarnición y tomaron ese agua para el rey. Ahora, me pregunto, ¿por qué lo hicieron? ¿Por qué arriesgaron sus vidas para traer agua para el rey? Alguno de ellos pudo haber dicho: yo no voy a poner mi vida en peligro por este capricho del rey. Sin embargo, leemos que los 3 fueron a coger el agua para su rey. Pero, ¿por qué lo hicieron? Porque amaban a su rey. No encuentro otra respuesta mejor. Segundo, ¿necesitaron una orden? No necesitaron ninguna orden para ir a coger el agua del pozo de Belén. Algunos de los soldados pudo haber dicho: el rey no nos ha dicho que vayamos, ¿por qué tenemos que ir? Soy un soldado y obedezco órdenes, pero esto no es una orden. ¿Por qué arriesgarse? Por desgracia, hay muchos cristianos que solo buscan en la Escritura lo que pueden o no pueden hacer, o hay que decirle todo lo que deben hacer y no toman riesgos ni iniciativa para llevarlo a cabo. Pero no se interesan lo más mínimo por lo que deberían hacer. En otras palabras, buscan las órdenes o las prohibiciones, pero no los deseos del rey. Buscan la letra, pero olvidan el espíritu de la letra. Mateo 5, versos 17 al 18, dice: no penséis que he venido para abolir la ley o los profetas. No he venido para abolir, sino para cumplir. Porque en verdad os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, no se perderá ni la letra más pequeña ni una tilde de la ley hasta que toda se cumpla. El Señor nos dice que Él ha venido para cumplir la ley y que las palabras de la ley del Señor se han de cumplir, pues estas leyes son eternas. Pero veamos lo que nos dice en unos versículos más abajo, desde el 21. Oíste, que fue dicho a los antiguos: no matarás, cualquiera que matare será culpable de juicio. Sin embargo, el versículo 22 dice: pero yo os digo, ¿acaso el Señor nos va a decir algo diferente de la ley cuando ya nos ha dicho que ha venido a cumplirla? Esta es la situación. ¿Está el Señor diciéndonos alguna cosa diferente? En absoluto. Lo que está haciendo es enseñándonos el espíritu de la ley en el corazón de Dios. Otro caso, versículo 27 y 28. Oísteis que fue dicho: no cometeréis adulterio, pero yo os digo. ¿Qué nos dirá el Señor? ¿Nos dirá algo distinto de lo que dice la ley? En absoluto. De nuevo vemos que lo que el Señor Jesús nos muestra es el corazón de esa ley, que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró en su corazón. Esto es realmente interesante. Esto
No era la letra de la ley, sino era el espíritu de la ley. Estos 3 valientes no buscaban las órdenes, sino complacer a su rey por amor. La tercera pregunta es la siguiente: ¿cómo supieron el deseo de su rey? ¿Acaso pensamos que David gritó? Él no, hemos leído: ¿quién me diera a beber del agua del pozo de Belén que está junto a la puerta? ¿No sería más bien como un suspiro o un susurro este deseo? ¿Cómo pues supieron el deseo del rey? Muy sencillo: estaban lo suficientemente cerca del rey para escuchar sus deseos, para ver sus lágrimas, para examinar su rostro y qué era lo que le agradaba. Esta es la mayor lección de esta historia. No podemos saber cuál es el deseo de nuestro rey si no andamos cerca de él. A cierta distancia estaba la tropa. En este sentido podrían ser los creyentes que esperan órdenes. Si el rey se levanta y da la orden de marcha, todo el ejército se pone en marcha. Pero los únicos que supieron de los deseos del rey fueron los que estaban cerca de él. ¿Deseas saber los deseos de tu rey? Anda cerca de él y los oirás. Medita un momento en esto. Que el Señor te guarde y te bendiga. Ánimo, valiente.